Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Son las 8:10. Estuvimos haciendo algunos ajustes aquí en el sistema. La computadora se estaba reiniciando. Jamás comenzamos tarde, pero ya pasaron 10 minutos, así que ya me van a penalizar con una hora más de clase. Pues me someto a las autoridades. Dios me los bendiga. Estamos en la clase número 11. Estamos hablando acerca del Shabbat, del reposo. Y hoy en esta clase va a ser algo muy revelador, algo que nos va a hacer pensar. Abran sus Biblias, por favor, corroboren y comprueben conmigo lo que yo les voy a estar enseñando. Van a ver cómo se les va a abrir el panorama. A través de toda esta serie hemos recibido un montón de comentarios de personas de todo el mundo, gloria a Dios, positivas y negativas, y recibí algunos comentarios en contra de estas clases de algunas personas que ahora nos están escuchando y van cambiando su modo de comentar, porque yo no soy agresivo en contra de ellos, no. Con aquellos que tratan de guardar el séptimo día o el Shabbat, no soy agresivo en contra de ellos, solamente estoy dando mi punto de vista, lo que yo entiendo, lo que siento que Dios me ha transmitido y me ha revelado. Y ahora los comentarios de ellos a través de que están escuchando las clases, porque se sentían un poco atacados, se han dado cuenta que no los estoy atacando. Sus comentarios ahora son positivos, así que Dios me los bendiga. Siguen haciendo sus comentarios. Jamás van a ver una respuesta agresiva mía a sus comentarios, siempre va a ser positivo. La gracia de Dios la he recibido y tengo que dar lo que he recibido de gracia también, amén. Así que es la clase número 11 y pongan mucha atención a esta clase que les voy a estar compartiendo, porque casi toda esta clase viene en el examen, casi toda la clase, no es como otras clases que nada más agarro 2 o 3 versículos. Toda esta clase casi viene en el examen. Necesito que lo entienda, porque hay unas bases que tenemos como divagadas en nuestra cabeza y no las tenemos bien aterrizadas. Y lo voy a estar tratando de aterrizar lo mejor posible, ¿ok? Quiero comenzar diciéndote esto. Moisés fue llamado de parte de Dios para el pueblo de Israel exclusivamente. Moisés no fue llamado por Dios para todas las naciones. Moisés fue llamado exclusivamente para el pueblo, para la nación de Israel. Yo creo que esto, nada más, este pensamiento tan pequeñito, muchos no lo comprendemos, muchos no lo captamos, muchos ni siquiera lo hemos escudriñado en la palabra de Dios, que solamente Moisés fue para la nación de Israel. Y tú y yo somos de otra nación. No somos judíos, no somos de la nación de Israel. Tú y yo somos gentiles. ¿Me expliqué con eso? ¿Me estoy explicando? Entonces el ministerio que Dios le dio a Moisés no fue para Ricardo Morfín hoy en día, porque yo no soy judío ni del pueblo de Israel. Sin embargo, yo sé que se están levantando a organizaciones, denominaciones, iglesias que se llaman judaizantes en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes las han escuchado? Yo me he topado con algunos y me dicen: es que tú puedes descender de tal tribu, tú puedes descender de aquella tribu y de aquella tribu, y nosotros somos el Israel espiritual. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que nosotros somos el Israel espiritual. Ni un solo versículo. Si lo encuentras, por favor, apóyame y envíamelo. Pero sí hay versículos donde dice el apóstol Pablo que de ambos pueblos, de la nación de Israel y de los judíos, hizo un solo pueblo. Efesios lo dice también ahí, Romanos lo dice y Corintios, y no voy a tener tiempo de agarrarme ahí, pero de las dos naciones hizo un solo pueblo, hizo una nueva creación, algo que jamás había existido. Ya no existen los judíos, ya no existen los gentiles, sino que somos uno en Cristo Jesús, y ya no nos ve como a unos como gentiles y otros como a judíos, sino que a todos los que somos bautizados en Cristo, encajados en Cristo, Dios nos ve como a Cristo mismo. Yo creo que di un montón de
de carnita, tan solo en ese pensamiento, ¿verdad? Bueno, lo vuelvo a repetir. Moisés fue llamado, se le dio el ministerio solamente para la nación judía, no para todas las naciones. Cuando Moisés fue llamado, había más naciones gentiles alrededor, pero todas las naciones gentiles alrededor no guardaban el sábado, no guardaban leyes de la alimentación, no guardaban vestimentas, ni maneras de adorar a Dios, no guardaban nada. Solo la nación de Israel hacía eso. Y Moisés no le imponía a las naciones gentiles nada, porque Dios le dijo que eso era para el pueblo de Israel. Cuando Moisés veía a otra nación, no la iba a evangelizar, como decimos hoy en día nosotros, ¿verdad? Pasaba de lado y más bien los mataba a los pueblos que se atravesaran en contra de él. ¿Me estoy explicando con eso? Espero que sí. Ahora escúchame. En Romanos capítulo 11, versículo 13, Pablo, el apóstol Pablo, fue el apóstol a los gentiles. ¿Ves la diferencia? Cuando Dios llama a Pablo, le da el ministerio, el apostolado, y dice en Romanos capítulo 11, versículo 13, que Pablo fue apóstol a los gentiles. Ahora sí, respóndeme, ¿quiénes son los gentiles? Ahora sí, levanta la mano. Nosotros somos los gentiles, no la nación de Israel, porque Pedro fue el apóstol a los judíos. No sé si me estás entendiendo o me estoy explicando con esto. Ve la gran diferencia. Pablo, apóstol a los gentiles, Pedro, apóstol a los judíos. Había una gran línea, una gran división y estaba todo bien marcado. Pablo no podía ir a los dos, aunque sí se aventaba el tiro de vez en cuando ir a los dos, pero resultaba que lo apedreaban y lo querían matar, siempre que iba con los judíos. Porque no fue llamado a los judíos, sino a los gentiles. Y Pedro no es el apóstol para nosotros los gentiles. Pedro fue apóstol para los judíos. Tan solo que vayas entendiendo eso cuando tú leas las cartas de Pedro y veas los escritos de Pablo, tienes que entender para quién fue dada la carta y a quién le está hablando. Y te vas a quitar un montón de problemas. Nada más entiéndelo, tú no eres gentil. Perdón, tú eres gentil, no judío. Ya me estoy yendo para el otro lado, ya casi me pongo acá también mi kipá. Sí vimos eso, ¿verdad? Muy bien. Escúchame. Jamás después del derramamiento de la sangre de Jesús, existe un versículo después del derramamiento de Jesucristo. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Con el derramamiento de la sangre de Jesús. Ahí comienza el nuevo pacto. El nuevo pacto no comienza en Mateo, ahí comienza el Nuevo Testamento. Es verdad, como está dividido Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero el nuevo pacto comienza con el derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Y cuántos saben que en el nuevo pacto cambiaron las cosas? Es lo que vamos a estar viendo ahorita. Jamás entonces después del derramamiento de la sangre de Jesús existe un solo versículo en el cual algún apóstol diga, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ningún apóstol diga, guarden el sábado. No existe ningún versículo que diga eso. Pero sí encontramos muchos versículos después del derramamiento de la sangre de Jesús en que se reunían el domingo o el primer día de la semana. Pero algunos me escribieron y me dijeron, hermano, en Lucas capítulo 13 versículo 10 Jesucristo se reunía el día de reposo. Y es verdad, sí dice eso ahí.
Y en Hechos capítulo 13, versículo 43, Pablo y Bernabé enseñaban el día de reposo también. Es verdad, ahí dice también lo mismo. Ahora te hago una pregunta. ¿Eso nos enseña a nosotros o nos dice a nosotros que tenemos que reunirnos hoy, el día de reposo? La respuesta es no. No nos enseña eso. Jesucristo se reunía el día de reposo porque Él nació bajo la ley y se reunían en la sinagoga el Shabbat o el día de reposo, y Jesucristo iba a esos lugares el Shabbat o el día de reposo y les enseñaba. Pero no nos está diciendo que nosotros tengamos que reunirnos el Shabbat o el día de reposo. Él era judío. Sí. Jesús era judío. Sí, Él nació bajo la ley. Era del pueblo de los judíos. Era del pueblo de Israel, Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pero vemos en Hechos que se reunían el Shabbat o el día de reposo. Ahora, necesito que me captes esto que te voy a estar diciendo. Cáptatelo, por favor. ¿Ok? Porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Todas las cartas de Pablo son la guía para nosotros. Escúchame, esto viene en el examen. El libro de los Hechos es el libro de transición. Es el libro de transición. Haga de cuenta que están sacando los de la ley y van al proceso de la gracia. Y no fue de un día para otro que ya despertaron y ahora la gracia. Ya sabemos cómo vivirla, ya sabemos cómo caminarla. No. Fue un proceso de transición, cambio de mente, cambio de mentalidad del antiguo pacto al nuevo pacto. Aquí tengo unas notas. El libro de los Hechos fue una transición. Haz de cuenta que de la ley a la gracia tuvo que haber una transición. De Israel a la iglesia. De judíos a gentiles. Y yo pongo un ejemplo. El libro de los Hechos es una transición como cuando está la transición del gusano y luego se convierte en una oruga y después la mariposa. El libro de los Hechos es como la oruga en medio, que apenas estaba la transición en eso, para que ellos se dieran cuenta la revelación de lo que ahora son en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando con eso? Digan amén. Lo vuelvo a repetir, Jesucristo vivía bajo la ley, por eso se reunía en día de reposo. Y en el libro de los Hechos todavía traían las costumbres, traían las tradiciones y por eso se reunían el día de reposo. Y Pablo aprovechaba. Pero mira en Romanos capítulo 1 versículo 16, vayan abriendo su Biblia ahí, porque estos versículos de repente, cuando apenas comenzaba en el Evangelio, decía, pero ¿por qué dicen esto? No lo entendía. Hoy con la revelación de la gracia, el velo se me ha quitado y lo entiendo. Mira, versículos que siempre leemos. Romanos 1:16. Yo sé que te lo sabes de memoria. Dice, pero lo voy a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente y después al griego. Y yo aquí me hacía una pregunta, dice, ¿por qué no solamente dice el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los hombres? ¿No te has preguntado todo eso? ¿Por qué dice al judío primeramente y después a los gentiles? ¿Por qué? Porque el Evangelio es libertad. Y lo que el Evangelio hace primeramente es dar libertad a los cautivos. Y el pueblo de Israel vivía en esclavitud, estaba esclavizado por ritos, ceremonias, tradiciones. Y si eso hubiera sido bueno, Gálatas 4:4 dice que Jesucristo nos redimió, nos rescató de la ley,
Gálatas 3:13 nos rescató de la maldición de la ley. Si la ley hubiera sido buena, ¿para qué muere Jesús y para qué nos rescata? Desde el punto de vista de Dios, la ley es una cárcel. La ley nos mantiene esclavizados. Y lo que hace el Evangelio primeramente es rescatar a los esclavos. Quitarles la mentalidad de esclavo. ¿Lo estamos viendo? Bueno, déjame te enfatizo algo. La ley no hace a esclavos. La ley no es mala. La ley es buena, justa, santa y perfecta. Pero como el hombre era incapaz de cumplirla, porque era el requisito de Dios que la cumplieran al 100%, recibían maldición, tenían mentalidad de esclavos y vieron su ineficacia de llegar a cumplirla. Espero, es mucho lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, antes de la ley de Éxodo capítulo 20, o de Éxodo, antes de la ley, Dios nunca le dijo a nadie que guardara el sábado. Solamente bajo la ley. Cuando llegó Jesucristo, si el sábado hubiera sido tan importante como para la salvación, como algunos dicen, Jesucristo jamás dijo, guarden el sábado. Nunca. Y el apóstol Pablo jamás dijo, guarden el sábado, que es nuestro apóstol. Lo vamos captando, lo vamos entendiendo. Solamente fue el mandato bajo la ley. Y nosotros ya no vivimos, nunca vivimos bajo la ley en primer lugar. Nunca, solamente los judíos. Y cuando llegó Jesucristo quiso rescatar a los judíos y los sigue rescatando. Y dice, la gracia principalmente es para los judíos, para que dejen de vivir bajo la ley. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para empezar, yo nunca estuve bajo la ley. Soy gentil. Romanos 9:30 es un versículo poderosísimo. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Pero los judíos que la buscaban, ¿no la alcanzaron? ¿Alcanzamos a ver esto, hermano? Los judíos se esforzaban y no la alcanzaron. Los gentiles que no la buscaban, la encontraron. Y dice Pablo, ¿pero por qué? Son preguntas que está haciendo Pablo. Dice, ¿pero por qué ellos sí la alcanzaron? Y luego sigue diciendo Pablo, porque los judíos buscaban la justicia como por obras de la ley. Pero los gentiles la alcanzaron por la fe en Jesús. ¡Qué poderosa escritura! Pero bueno, después de la resurrección hubo un gran cambio. Vamos a Mateo capítulo 28. No, hombre, hermano, qué tremendo está esto. Después de la resurrección hubo un gran cambio. Mateo capítulo 28. Abre tu Biblia ahí, necesito que la abras, por favor. No solamente me escuches. Yo sé, a veces veo que algunos nada más están escuchando la clase y qué bonito, está bien, escúchala, pero vas a aprender más si abres tu Biblia y estás tomando nota. Eso te va a ayudar más. Aliméntate espiritualmente, hermano. No seas un flojo espiritual. No esperes a que alguien te esté dando cucharaditas en la boca. No, agarra el alimento tú mismo, hermano, y comienza a comértelo. Ya madura, ya crece, por favor. Ay, Padre. Y vas a crecer espiritualmente. Cuando tú lo leas, se te va a meter la información a tu mente y te vas a acordar dónde está. No solamente que de oídas te había oído, no, que ahora mis ojos te vean. ¿Qué es la diferencia? ¿Me explico? Mateo 28, 1. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo resucitó mi Señor Jesucristo? Shelah, como te decía en las clases pasadas, Shelah, detente y medítalo. Si el Shabbat o el día de reposo fuera tan importante
importante para que nosotros lo estuviéramos guardando. ¿No crees que Jesucristo hubiese resucitado el día de reposo? Mateo 28:1. Y mira cómo el Espíritu Santo nos revela esto, hermano. Mira que el gran cambio que el Espíritu Santo nos trata de dar a entender. Mira, pasado el día de reposo. ¿Ves la frasecita que pone el Espíritu Santo? Pone al día de reposo para que entiendas. No fue el día de reposo, fue un día después del día de reposo. Y ahora comienza a ser una comparativa al Espíritu Santo entre el séptimo día y el octavo día, y los pone a los dos juntos y dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día. ¿Ves, hermano, esa inspiración? ¿Cómo pone a los 2 días juntos? Y a veces lo pasamos por alto. Y dice: al amanecer del primer día de reposo, al amanecer del primer día, no dice día de reposo, perdón. O sea, ¿cómo diríamos qué día sería? ¿El domingo? En nuestro calendario sería el domingo. Jesucristo no resucitó el séptimo día, resucitó el domingo. Hubo un gran cambio cuando murió. Y dice: vino al sepulcro María Magdalena y la otra María, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Resucitó el primer día. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: yo lo único que quiero saber es el poder de la resurrección de mi Cristo. O sea, que alguien ore por un muerto, qué milagro tan grande. Pero que el muerto resucite solo, eso sí es algo extraordinario. Y el apóstol Pablo, cuando habla con los Gálatas, con los falsos maestros, les dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: yo soy apóstol no de hombres ni por hombres, yo soy apóstol de un Cristo resucitado. ¡Qué tremendo! Dice Pablo: yo no soy apóstol por un Jesucristo que anduvo en la tierra caminando y escogió a los 12. Y es cierto, Jesucristo tenía poder andando con los 12, pero Pablo entendía que el Cristo resucitado tenía mucho más poder que el Cristo que caminó con los 12. Algunos me dicen: hermano, ¿pero qué no es lo mismo? No. Primera de Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, léelo ahí todo el capítulo, y Pablo lo vuelve a decir: y desde hoy en adelante a nadie conozco según la carne. Y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conozco como tal, sino que ahora es un Cristo resucitado. La muerte de Jesús no nos dio la victoria. Lo que nos dio la victoria fue la resurrección de entre los muertos de mi Cristo Jesús. Y yo, hermano, tengo a un Cristo resucitado. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Y resucitó el primer día de la semana. Y miren Marcos capítulo 16. Vamos a Marcos. Estamos aprendiendo. Marcos capítulo 16. Versículo 1 y 2. Digan amén cuando lo tengan. Lo mismo, pero ahora es Marcos. Cuando pasó el día de reposo, otra vez el Espíritu Santo lo vuelve a enfatizar en este evangelio. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo otra vez? Haciendo la comparativa y dejándolo bien claro que Jesucristo no resucitó en sábado.
¿Por qué estaba haciendo el Espíritu Santo esto? Para que nosotros viéramos un cambio, hermano, que hubo un cambio con la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que la gente no adorara un día y siguiera matando a aquellos que no lo adoraban. ¿Me explico? Para que no hubiera más muerte, porque Jesucristo no vino a traer muerte, sino vida. San Juan capítulo 20, vamos a San Juan capítulo 20, me voy a estar adelantando. San Juan capítulo 20, versículo 1. San Juan 21. Y recuerden que en el resumen, en los comentarios que me están enviando, necesito citas bíblicas, ¿ok? Dice el versículo 1, el primer día de la semana. Vuelve a decir ahí. El primer día de la semana. Ahora, ¿qué sucedió en el capítulo 20? El primer día de la semana. ¿Has visto lo que sucedió? ¿Tú sabes que en el cielo hay un templo y en la tierra hay otro templo que Dios le dijo a Moisés que hiciera Salomón también, que era figura del celestial? ¿Verdad, Doris? El tabernáculo que hizo Moisés era figura de uno que había en el cielo celestial. El tabernáculo, el templo que hizo Salomón era figura de uno que hay en el cielo. Y si tú lees Apocalipsis vas a ver las calles de la ciudad y el templo de la ciudad, como te lo describe en Apocalipsis. O sea, en el cielo hay un templo. Y escúchame. Mira, Doris, qué poderoso es, hasta me estremezco. Jesucristo, cuando murió el primer día de la semana, si sigues leyendo, dice que se le aparece a una mujer ahí, a María. Se le aparece a María y María lo quería tocar. ¿Y qué dijo Jesucristo? No me toques. ¿Por qué le dijo no me toques? Porque acababa de resucitar y llevaba su sangre al lugar celestial. ¿En qué día entró al templo de los templos? El primer día. No, el máximo de los sacrificios lo hizo en domingo. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿no? Lo hizo en domingo. Si hubiera sido tan importante, imagínate que Dios, espérate, ¿por qué lo estás haciendo? Que el Padre le hubiera dicho a Jesucristo, espérate, tienes que venir el día de reposo de acuerdo a la ley. Pero la ley ya no estaba en vigencia con el derramamiento de la sangre de Jesús. El sacerdocio se había acabado, los sacerdotes habían dejado de ofrecer ceremonias y comenzaba un nuevo pacto. Yo me estremezco, hermano, no sé tú, pero yo me estremezco de todo esto que te estoy contando. Y mira, versículo 17 le dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, ya no les llamó discípulos. Y luego les dice, en las cartas, en los versículos y capítulos anteriores les dice, ya no les llamaré discípulos, les voy a llamar amigos. Pero no les podía llamar hermanos. Pero cuando derramó su sangre dice, voy a mi Padre, ahora sí dile a mis hermanos. Es la primera vez que lo llama hermanos. ¿No te da gusto saber que con el derramamiento de la sangre de Jesús ahora nos llama hermanos? Y dice Hebreos que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Pero por qué no se avergüenza? Es que éramos gentiles, éramos de lo peor, éramos abominables, éramos idólatras, éramos hechiceros, éramos de lo peor. Y dice Jesucristo, derramé mi sangre por ellos, ahora son mis hermanos. Y no me da vergüenza que digan, ¿a poco ese es tu hermano? Y dice, sí, ese es mi hermano, por ese morí también. No me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Mira cuál era el mensaje que Dios le dio a María. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, entiéndelo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
y a vuestro Dios. ¡Qué revelación tan poderosa cuando entendemos la gracia de Dios! A veces lo leemos por encimita, hermano, pero esto sucedió solamente con el derramamiento de la sangre de Jesús. Y después que subió, bajó. Dice, ese mismo día bajó. Imagínate el sacrificio que hizo Jesucristo. Llegó con el Padre rápido, hizo la ceremonia y roció a su sangre en el propiciatorio. Lee Hebreos capítulo 7 y 8 y te vas a dar cuenta de todo lo que hizo Jesucristo. Pero subió y bajó rápido ese mismo día. Imagínate las ganas de las buenas noticias, de anunciarle a los discípulos: ya lo hice, ya lo logré, ahora las puertas están abiertas. No sé si lo alcanzas a ver, pero a mí me hierve en mi corazón, hermano, con la desesperación que tenía Jesucristo de venir a verlos, ya como diciéndoles: hey, el cielo está abierto para ustedes. Ahora con toda confianza pueden llamarle papi, pueden llamarle papá, igual que yo, pueden decirle Abba. ¡Wow! ¡Ah, qué llorón soy! Mira el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día? Domingo. Repite conmigo, domingo. El primero de la semana. ¡Ay, Espíritu Santo, cómo lo enfatiza! El primer día de la semana, para que no digan que era el día de reposo. Lo enfatiza el Espíritu Santo, dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Qué día? El primer día de la semana. Pero escucha lo que sigue diciendo, hermano. Estaban reunidos por miedo de los judíos. La ley produce miedo. La ley produce temor. La ley tiene miedo de que alguien te acuse, te condene y te apedree porque no adoras igual que ellos. Y los estaban persiguiendo para matarlos, porque estaban adorando a un Cristo que traía la revelación de la gracia de Dios y nos estaba rescatando de la ley. Pero mira lo que produce Jesús. Los vio con miedo y vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Ven la diferencia, hermano? Y lee todos los evangelios. Jesucristo cambió su vocabulario después del derramamiento de la sangre. Hablaba de una manera diferente antes de morir, y cuando murió cambió su forma de hablar, y ahora les dice: con el derramamiento de mi sangre en el propiciatorio celestial hay paz para vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Cuando Jesús lo dice una vez, qué poderoso, pero cuando te lo dice dos veces, se entiende lo cabezón. Entiéndelo, Dios ya no está enojado contigo. Ahora hay paz. El mensaje cuando derramé, cuando vi a papá, cuando hice el ritual en el lugar celestial, papá me dijo que viniera y les dijera: paz a vosotros. ¿Lo entiendes? ¿Tienes esa revelación de paz? ¿Tienes esa revelación de que Jesús es el reposo? ¿Tienes esa revelación de que en Él tienes paz y en Él descansas? ¿La verdad la tienes? Yo sí. Y así como el Padre me envió, así los envío a vosotros. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar ahora nosotros a toda la humanidad perdida? Paz a vosotros. El sacrificio está hecho. Jesucristo derramó su sangre en el lugar santísimo. Este es el mensaje
que debemos de dar. Como el Padre me envió, así los envió a ustedes, a toda la humanidad, a que les digan: las puertas están abiertas, el cielo está abierto, la casa está abierta y la mesa está servida. Vengan a las bodas del Cordero. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero entender lo que Jesucristo hizo, tener revelación propia, no que alguien me lo dijo, que alguien me lo contó. Me da ganas de olvidarme de la clase y postrarme y decirle: gracias, Señor, por tanto amor derramado por mí. Por mí, no por el mundo, por mí. No por el vecino, no por aquella iglesia, no, por mí. Y mira lo que dice más adelante, ahí ya vemos la historia de Tomás. Pero mira lo que dice San Juan 20:26. Léelo, por favor, dice ahí: 8 días después estaba otra vez Jesús dentro y con ellos Tomás. ¿Cuántos días después, Doris? 8. No dice 7 días después. Sino le dijo 8 días después. ¿Qué día era entonces? Domingo. Otra vez se les vuelve a aparecer el domingo, no el sábado. Y el mismo domingo les dice: entra. Y lo primero que Jesús les dice, estaban las puertas cerradas y atravesó la pared o atravesó las puertas que estaban cerradas. ¿Cómo lo hizo, hermano? Eso es mi Cristo. Y lo primero que sale de la boca de Jesús otra vez dice: paz a vosotros. ¿No te da gusto saber que cuando tienes a Jesús, tienes paz? Cuando tienes a Jesús, tienes seguridad y confianza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me quedo pensando en este momento todo el gran cambio, toda la transición que se hizo en los cielos y que hoy muchos no entendemos. Todo el valor de la sangre derramada de Jesús. Ahora, también esto viene en el examen. Hechos capítulo 2. Abre tu Biblia en Hechos. Ya me acabé mi voz. Estoy bien gritón. Hechos capítulo 2, versículo 1. Piénsale, hermano, piénsale. La primera iglesia, bueno, no la primera porque es la única, no es que haya sido la primera y nosotros la segunda. El día que la iglesia fue constituida, el día que la iglesia fue establecida, no fue en día de reposo, fue el primer día de la semana. ¿No te abre un panorama grandísimo eso? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Lo leíste? ¿Te diste cuenta que fue el primer día de la semana? ¿Sí o no? Algunos van a decir: ¿dónde dice que fue el primer día de la semana, hermano? Ahí dice que fue el día de Pentecostés. No dice que fue el primer día de la semana. Pero si tú entiendes qué día era el día de Pentecostés, te vas a dar cuenta que era el domingo. El Espíritu Santo descendió a la iglesia el domingo, el primer día de la semana. ¿Dónde lo dice? Abre tu Biblia en Levítico capítulo 23. Ahí lo dice claritamente. Levítico capítulo 23, versículo 15. Me dices también cuando lo tengas, por favor, o anótamelo más bien. ¿Sí están escribiendo, Doris? Sí. Un montón de gente. Tenemos muchos estudiantes el día de hoy, muchísimos estudiantes también en el primer año. Pero también la ley decía, hermano,
La ley decía en Levítico capítulo 23, versículo 15, la misma ley daba revelación que con el derramamiento de la sangre de Jesús venía un cambio. Y el Pentecostés se celebraba no el día de reposo, sino el primer día de la semana. Léelo, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas de 7 días, ¿cuánto es? 49. 7 semanas de 7 días son 49. Y si contamos el día 50, ¿qué día viene siendo? Si era de sábado a sábado 7 días, y luego era el día 50, mira lo que sigue diciendo. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Híjole, qué tremendo. Aquí me quedo. El nuevo grano, el nuevo. Sí. Todo eso era una sombra de lo que había de venir, de lo real. Sigue hablando, Doris, sigue hablando. Quien no entiende que hemos sido rescatados, Señor, danos revelación de esto, Padre, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestro corazón sea abierto, Padre. Yo oro por todos los que me están escuchando en este momento, que todo esto es una sombra de lo que había de venir. Somos un nuevo fruto, Señor, un nuevo grano. Uno nuevo, somos un nuevo grano. Él fue el primer grano que tuvo que caer a tierra, morir, porque de otra manera no iba a dar fruto. La ley fue una etapa, fue una dispensación que fue buena, claro. Señor, gracias. Todo lo que Dios hace Gracias. es bueno, es perfecto, es santo. La ley es perfecta, es buena, pero cumplió su propósito. Una vez que Cristo vino, Él murió. Gracias, como Jesús. ese primer grano. Y el día 50 que vino Pentecostés, nos dio a nosotros el Espíritu Santo que se quedó para vivir en nuestra dispensación. No vivimos ni siquiera en la dispensación que vivieron los padres, Abraham, Isaac, Jacob. No Qué vivimos poderoso, en la Señor. dispensación que vivió Moisés, que vivió David, que vivió. Todo fue bueno, claro. No vivimos en el tiempo en el que Jesús y sus discípulos tuvieron la oportunidad de estar con Él y estar en la tierra. Somos una nueva dispensación. La etapa de la iglesia es el propósito, el fin, para que desde un principio, lo más perfecto que hay en la Biblia, son los 2 primeros capítulos de Génesis. Es el propósito divino para Gracias, la Señor. humanidad completa. Gracias, Jesús. Y lo que tenemos que ver es que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Eso es lo que nosotros predicamos. No queremos una mezcla entre hebreo, entre español, entre inglés, no necesitamos una mezcla de palabras. Si yo le digo Padre y alguien le dice Abba, si yo le digo Jesús y alguien le dice Yeshua, o como le digan, es mi idioma, el español es mi idioma. Me enseñaron que así se le dice. No es el nombre, es la relación. Es la relación que yo tengo ahora con mi Padre a través de que Jesucristo murió como esa nueva semilla. Llegó como la primer semilla, se murió en tierra, dio vida para darnos ahora vida a todos y vida en abundancia. Ya no hay nadie excluido. Qué poderoso, qué poderoso. La ley excluía a todo aquel que no fuera judío. Jesús no excluye absolutamente a nadie, a nadie. Somos un pueblo nuevo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Cristo vivo. poderoso. Eso es lo que nosotros creemos. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación de tu palabra. Somos el nuevo grano. Qué tremendo. Poderoso. Jesucristo fue el grano que entró a la tierra y murió, pero resucitó con un montón de granos, nuevos granos.
Y el Espíritu Santo descendió confirmándolo con unción y con poder. Cuando Jesucristo estaba en el Jordán, descendió el Espíritu Santo confirmándolo con autoridad, con unción y con poder. Y cuando llegó el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo confirmando el nuevo grano con unción, con señales, con poder, con autoridad. Y ese grano somos tú y yo, hermano, un nuevo grano. Y te lo quiero enfatizar, no fue el día de reposo. La misma ley decía y anunciaba, era una sombra de que sería el primer día de la semana. La misma ley lo anunciaba. La misma ley lo anunciaba. El Pentecostés no era más que una sombra de que un día llegaría después de que ese grano murió y entonces dio vida y llegó el Espíritu Santo, que es el que nos da vida a nosotros, es por el que vivimos nosotros. El mismo Moisés dijo en Deuteronomio, un día Dios nos levantará un libertador mejor que yo. Así es. La misma ley lo anunciaba, por eso los judíos lo esperaban, pero no lo entendían, hermano. Y 2 Corintios 3 dice que tienen un velo todos los que viven bajo la ley, pero el velo les es quitado para que vean en su misma ley que era una sombra del cuerpo que Cristo iba a traer un día. Poderoso. Perdón, hermano, estamos emocionados. Hechos capítulo 20, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. En la transición del libro de los Hechos, la gente apenas estaba acoplando al nuevo pacto porque no lo entendía. Si hoy han pasado miles y miles de años y todavía no lo entienden. Todavía hay gente que se reúne el sábado, pero Pablo se reunía el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo partían el pan? El primer día de la semana. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Vaya que estos sí aguantaban predicaciones de 3 horas, de 4 horas, de 6 horas, no como los cristianos de hoy en día. Nosotros llegamos a una aldea con mi esposo y con un grupo de hermanos a predicar, donde los predicadores tenían que predicar hasta 5 o 6 veces. Porque venían de diferentes aldeas la gente a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Caminaban 4 o 5 horas, hermano, para llegar al punto de reunión. ¡Qué tremendo! Ese sí es amor al evangelio. No que hoy en día hay algunos que no van ni a la iglesia aunque la tengan a la esquina y todavía levantan las manos y dicen: te amo, Señor, tú sabes que te amo. Y no van ni a la esquina. Pero dice que el primer día de la semana se reunían y Pablo les enseñaba. Pero acabamos de leer que en Hechos capítulo 13 Pablo enseñaba el sábado también, y acá enseña el domingo. Ahora, ¿qué día debemos de reunirnos entonces? Son preguntas que te estoy dando para la siguiente clase. Pero Pablo enseñaba el domingo, el primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 16. ¿Cuándo se reunían las iglesias? Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 16. Versículo 1. Y vamos a encontrar que las iglesias se reunían el primer día de la semana. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. No estaba hablando de una congregación, estaba diciendo a las iglesias de Galacia, a todas las iglesias. ¿Cuándo se reunían? Versículo 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, o sea, recojan una ofrenda el día que se reúnen. ¿Cuándo se reunían? El primer día de la semana. Se reunían el domingo y Pablo iba a visitarlos. ¿Qué día les iba a visitar a las iglesias? El primer día de la semana, o sea, el domingo.
hermano del séptimo día, hermano adventista. Yo te llamo hermano porque si tú eres lavado por la sangre de Cristo Jesús, eres salvo. Pero vives en esclavitud, vives bajo reglas, bajo rudimentos, bajo tradiciones imposibles de cumplir, y vas a vivir condenado porque te vas a esforzar, porque amas a Dios, te vas a esforzar para tratar de guardar todos los ritos, todas las fiestas, todo el Shabbat, pero la vas a regar en muchas cosas y te vas a sentir condenado, acusado. Y es más, muchos que te vean que la riegas te van a acusar con el dedo, así te van a decir: mira, aquel falló, y ya viste el hermanito que no vino el sábado, ay, quién sabe por qué no había venido, si es día de reposo. Es más importante su familia o el trabajo que Dios. Fíjate, hermanito, vamos a orar por él. Y vas a vivir en medio de todos esos rollos. Tienes que entender Romanos 1:16, que el evangelio es salvación, poder de Dios para salvación, primeramente para el judío, para los que viven bajo la ley, para que salgan de la ley y vivan bajo la gracia. No tengas miedo de vivir en libertad. Ven a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, no al libertinaje, porque es el otro extremo. Dios te ama y Dios murió por ti. Y te quiere libre, sin reglas, sin tradiciones, sin costumbres, sin mandamientos, sino por un amor que nace del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y vas a vivir de acuerdo a la abundancia del corazón. ¿Por qué no dijo a Jesucristo de la abundancia del riñón, de la abundancia del hígado? Dijo de la abundancia del corazón, porque nosotros nos relacionamos con el corazón a través del amor, y todo lo que hagamos tiene que salir del corazón, con amor, porque sale de adentro de nosotros. Todo lo que hagamos tiene que ser con amor. Pero si lo estamos tratando de hacer externo, cosas externas no van a salir del corazón, sino que vamos a estar viendo cosas que vamos a estar condenándolas y acusándolas. Pero cuando tú entiendes que ahora vivimos por la ley del amor, cuando veamos a nuestros hermanos que cometen cosas que no son agradables delante de Dios, no los vamos a condenar ni a acusar, porque sabemos que la sangre de Jesús fue derramada igualmente por ellos que por nosotros, y vamos a orar los unos por los otros. Me emociono, hermano. Y vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Por favor, abre tu Biblia ya. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Está aquí el apóstol Juan orando y tuvo la gran revelación de todo el Apocalipsis. Ahora te pregunto, ¿en qué día recibió la revelación? ¿El sábado o el domingo? Porque algunos han dicho que aquí está diciendo que es el sábado. Yo he escuchado, pero mira lo que dice ahí, el versículo 10. Juan diciendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y algunos dicen: ya ves, estaba en el Shabbat, el sábado, orando y recibió la revelación. No dice estaba en el día de Dios. No dice estaba en el Espíritu en el día de Moisés. Dice estaba en el Espíritu en el día de ¿quién? Del Señor. ¿De cuál Señor sería? De Jesús. En el día de Jesús, no en el día de Moisés ni en el día Shabbat. Ahora vamos a comparar ese versículo con no lo cierres, con 1 Corintios 11:20. 1 Corintios 11:20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando del derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Qué cita diste? 1 Corintios 11:20. Sí. Cuando nos juntamos vosotros a comer, esto no es la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hacían
barbaridades ahí. O sea, cuando el apóstol Juan está hablando en Apocalipsis, está haciendo referencia también al día del Señor, a Jesús, al Cristo resucitado, completamente. Y ya se acabó la hora. Tienes 10 minutos de gracia. Me dice que tengo 10 minutos de gracia. Bueno, en estos 10 minutos te quiero dar algo histórico. ¿Por qué algo histórico? Porque los adventistas del séptimo día, los que tratan de guardar el Shabbat o los que se reúnen el sábado, dicen que Constantino cambió del sábado al domingo en el año 325, cuando supuestamente se cristianizó y hubo una reunión y dijo: ya no se va a adorar el sábado, ahora se va a adorar el domingo. Constantino no cambió ningún día. Constantino se acopló a los días que ya se estaban reuniendo, más bien, porque él fue en el año 325, y lo que te estoy hablando yo del libro de los Hechos no fue en el año 325, fue en el año 30 después de Cristo, en el año 40 después de Cristo, en el año 65 después de Cristo, donde ellos ya se reunían los domingos, los días de reposo. Mi pregunta ahora: ¿qué día nos tenemos que reunir nosotros ahora? ¿El sábado o el domingo? No me contestes a la ligera, ¿eh? ¿Qué día nos tenemos que reunir nosotros? Te lo voy a enseñar claritamente el próximo lunes. Porque no voy a alcanzar a enseñártelo. Si esto te gustó, hermano, lo del lunes quiero que sea... Lo del próximo lunes quiero que sea un sello en tu corazón. Quiero que sea como un tatuaje en tu brazo. Quiero que sea como un tatuaje en tu corazón lo que te voy a enseñar el próximo lunes, porque de esto se trata la vida cristiana. Jesucristo hizo un gran cambio en la cruz y nos libertó de la ley y nos enfatizó claramente lo que era el día al séptimo día, o el día de reposo, y lo que era el primer día. Hizo un gran cambio para que nosotros entendiéramos que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que Jesucristo no vino a matar y a apedrear, sino a salvar a todos los que la ley apedreaba y mataba. Que Dios me los bendiga. Espero que hayamos aprendido mucho, y sería más saludable que, terminando la clase, si tomaron notas, automáticamente envíen los comentarios, hermano. Sería más saludable, creo yo, pero sin embargo tengo paciencia para esperarlos como ustedes tienen paciencia para esperarme. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, te damos gracias por la revelación de tu palabra, por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Te pido por todas las personas que nos están escuchando en este momento, Señor, que entendamos la altura, la anchura, la profundidad de tu amor, que sea una revelación a nuestra vida, y a través de eso tengamos paz en nuestros corazones, tengamos paz en medio de estos días de tanta turbulencia, de tanta pestilencia que se escucha. Tú eres nuestra paz y nuestra seguridad, y nuestra salvación no es por mis acciones, sino por tu amor que me tienes a mí y a todos los que me están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús, que los ojos de todos sean abiertos para que veamos lo que has logrado en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros, y que todos los que estén enfermos en este momento sean sanos por el poder de tu sangre derramada en la cruz del Calvario, y que nos adueñemos de esa bendita palabra y sacrificio, y que podamos decir como tú dijiste: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y que tengamos la misma confianza, así como tú entraste directamente hasta el trono del Padre, que nosotros también tengamos revelación de que podemos entrar directamente hasta el trono de la gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Y recibe toda la gloria, Señor Jesucristo, porque contigo todo lo somos y sin ti nada somos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo sábado.